Quiero compartir esta reflexión con ustedes comenzando con algunas definiciones. Vamos a comenzar con la definición de adorar o adoración. La definición dice que adorar es la actitud de humildad, de reverencia, de devoción necesaria para tener una relación adecuada entre los seres creados y su creador. Bien, aquí vimos que adorar tiene que ver con una actitud, tiene que ver y especialmente con la actitud de humildad, ¿sí? De reverencia y devoción quiere decir también de respeto, que es necesaria para que nosotros podamos tener una relación adecuada con Dios. También quiero compartir la definición del concepto de culto. Culto es la acción de adorar. Esto se puede manifestar en actos y ceremonias que expresan veneración, es decir, devoción, respeto hacia Dios. Entonces, adorar es una actitud de humildad y reverencia que nos permite tener una correcta relación con Dios, y el culto es la acción de adorar, es decir, lo que yo hago para manifestar los actos, las ceremonias que yo utilizo o que yo elijo para expresar mi adoración, mi respeto a Dios. Esto es importante y yo noté la importancia de tener claro estos dos puntos porque en una ocasión ya hace un tiempo se organizó en una iglesia un seminario de adoración. Ese era el título, Seminario de Adoración. El seminario en realidad era un taller de música, es decir, constaba comenzábamos con una reflexión bíblica que estaba a mi cargo, me habían invitado para que yo diera la reflexión, y luego había una serie de talleres para poder capacitar a aquellos que tenían que dirigir la música de adoración. Talleres de canto, talleres en cuanto a la selección de músicas, talleres en cuanto al manejo de equipos. Básicamente todo giraba en torno a la música. Y yo comencé con una pregunta, porque justo en esos días yo estaba un poco analizando este tema, ¿no?, en oración, y comencé con una pregunta y dije, ¿la música es adoración? Todos, y sin vacilar, todos respondieron, por lo menos todos los que respondieron, que fueron muchos, respondieron sí, la música es adoración. Bueno, yo les dije, en mi opinión, no, la música no es adoración. La música, así como el diezmo, así como las ofrendas, así como el servicio a Dios y muchas otras cosas, son medios a través de los cuales yo expreso mi adoración. Es decir, yo manifiesto ante Dios una actitud de humildad, de respeto y de dependencia a través de esos medios y otros más, por supuesto. Entonces quiero dejar claro este asunto. Muchas veces nosotros podemos estar confundiendo adoración con los medios que utilizamos para expresar adoración. Obviamente, si yo no tengo claro lo que es adoración, me voy a equivocar, voy a errar en la manera en que adoro a Dios y puedo confundir los medios que uso para adorar a Dios como la adoración misma. ¿Pero qué es adoración en la Biblia? Podríamos usar muchos pasajes. Hay uno que me gusta mucho que está en el Nuevo Testamento y creo que es clave para entender este punto, que se encuentra en Romanos 12, versículo 1. El texto dice lo siguiente: Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Según lo planteado hasta aquí, nosotros podemos asegurar que en ocasiones podemos manifestar adoración sin adorar. Por ejemplo, podemos cantar, y el canto dijimos que es un medio a través del cual yo puedo manifestar mi adoración, pero sin tener la actitud de humildad, de respeto y de dependencia a Dios. Así es que puede ser muy común o puede ser muy fácil que yo manifieste adoración a través de diferentes medios, a través de mis ofrendas,
en donde reconozco que Dios es el que me da todo, a través del canto, a través de la manera en que me visto, porque lo hago para la gloria de Dios, etcétera, etcétera. Puedo manifestar adoración sin adorar, porque puedo hacer esas cosas como un requisito tal vez, o como una costumbre, sin tener una actitud de humildad, respeto y dependencia de Dios, que es la verdadera adoración. ¿Quiénes son entonces los que adoran? ¿Quiénes son los verdaderos adoradores? Bien, si adorar es tener una actitud de humildad, respeto y dependencia hacia Dios, o dependencia de Dios, solo podemos convertirnos en verdaderos adoradores cuando Dios interviene en nuestra vida, generando en nosotros esa actitud. Nosotros, por nosotros mismos, por nuestra condición natural de personas pecadoras, por nuestra condición natural de tener una naturaleza caída, no nos sentimos inclinados a adorar a Dios. Es decir, no nos sentimos inclinados a tener una actitud de humildad, de respeto y de dependencia de Dios. Romanos 3, del 10 al 12, entre otros pasajes, de alguna manera describe nuestra condición cuando dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, si Dios no interviene en nuestra vida, nosotros de ninguna manera tendríamos el deseo y la capacidad de tener una actitud de humildad, de reverencia y de dependencia de Dios, que es la actitud correcta para adorar correctamente a Dios. Dios interviene en nuestra vida entonces, si nosotros se lo permitimos, para que Él pueda generar en nosotros esta actitud. Me gusta mucho Jeremías 24:7. Lo comparto con ustedes. El texto dice lo siguiente. Les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. El Señor nos dará la capacidad de tener un corazón, es decir, una mente capaz de conocer a Dios, de entenderlo, poner en nosotros el deseo de acercarnos y de comprenderlo, de conocerlo, de tal manera que podamos ser parte de su pueblo y de tal manera que nosotros podamos volvernos a Él, es decir, dirigirnos a Él, buscarlo a Él de todo corazón. Si Dios no interviene en nuestra vida haciendo este milagro, jamás podríamos tener una actitud correcta para adorar. Quiero compartir algunos ejemplos bíblicos, pero me voy a detener en un caso en especial, en el caso de Caín y Abel. Y no voy a leer toda la historia, pero sí vamos a leer algunos textos en la vida de Caín y Abel, solo 3 textos, en donde involucra adoración, y a partir de aquí vamos a encontrar algunas importantes lecciones que vamos a descubrir juntos. Vamos a leer el texto de Génesis 4 del 3 al 5. Dice el texto allí: Andando el tiempo, sucedió que Caín llevó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, y Abel también llevó algunos de los primogénitos de sus ovejas, de los mejores entre ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Bien, a partir de este texto comienzo con hacer algunas reflexiones con una pregunta. El acto de ofrendar, citado aquí en el caso de Caín y Abel, ¿es una manera de expresar adoración? Claro que sí. Ellos estaban expresando adoración a través de la ofrenda. Pero Caín expresó adoración sin adorar. Esta fue la conclusión que llegamos en la primera parte, ¿verdad? Uno puede expresar adoración sin adorar, es decir, sin tener la actitud correcta necesaria para ser un buen adorador. ¿Por qué decimos que Caín expresó adoración sin adorar? Bien, Juan 4:24 dice lo siguiente: Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren.
Este texto es muy interesante, se podría hacer toda una reflexión sobre este texto, pero solamente voy a sacar algunos conceptos de aquí. Dos preguntas vamos a intentar contestar a partir de este texto. ¿Qué es adorar en espíritu? Adorar en espíritu es adorar con fe, porque las cosas espirituales se perciben y se desarrollan por medio de la fe. No se puede adorar, no se puede hacer un verdadero adorador si no tenemos fe. Por ejemplo, Hebreos 11:6, el versículo de Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Así es que sin fe es imposible adorar correctamente, es imposible adorar en espíritu. Pero la segunda pregunta que también se desprende de Juan 4:24 es: ¿qué es adorar en verdad? Bueno, adorar en verdad es adorar conforme a la voluntad y a los criterios de Dios, porque la Biblia presenta una clara relación entre Dios y la verdad. Por ejemplo, el versículo de Juan 14:6 dice: Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí vemos una clara relación que hay entre Dios y la verdad. Así es que adorar en verdad es adorar conforme a la voluntad de Dios. Caín no adoró en verdad, porque ofrendó según su verdad, llevando el fruto de la tierra en lugar del cordero, que era la ofrenda que representaba a Cristo. Ustedes saben que las ofrendas, todas en mayor o menor grado, o de una u otra manera, representan a Cristo o representan de alguna manera, ilustran de alguna manera el plan de salvación. Juan 1:29, ¿sí? En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, Caín no adoró en verdad, porque la verdad revelada por Dios era que el sacrificio, la ofrenda, debía ser un cordero. Y él adoró según su verdad, al llevar los frutos de su propio esfuerzo en lugar del cordero que representaba a Cristo. Pero también vamos a descubrir, según lo que leemos en el texto de Génesis, que Caín tampoco adoró en espíritu. ¿Por qué? Porque no tenía fe. Y ustedes me dirán, pero ¿de dónde saca eso, pastor? Bien, Hebreos 11:4 habla específicamente de Caín y Abel, y el texto dice lo siguiente: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por medio de su fe. ¿Qué implica ofrecer con fe, como lo hizo Abel y como no lo hizo Caín? ¿Qué implica la frase de Romanos 12:1 cuando dice que tenemos que ofrecernos como sacrificio vivo por medio de la fe? Bien, según lo que leímos hasta ahora, podemos decir que Abel, por medio de la fe, no consideró el acto de ofrendar como algo que él podía traerle a Dios, sino que en la ofrenda él veía lo que Dios le ofrecía a él. Este punto es muy importante. Les pido que presten atención porque este punto es clave en la enseñanza que hoy queremos compartir con ustedes. Repito, Abel, por medio de la fe, no consideró que el acto de ofrendar como algo que él podía traerle a Dios, sino que en la ofrenda que él llevaba, él veía lo que Dios le ofrecía a él. Porque el cordero que ofreció no representaba lo que Abel hacía por Dios, sino que ese cordero representaba lo que Dios hacía por Abel. Pero Abel lograba apreciar esta verdad. ¿Por qué? Porque según Hebreos 11:4, él tenía fe. Cuando no tenemos fe o no entendemos lo que es vivir por fe, vemos la ofrenda de entregarnos a nosotros mismos como sacrificio vivo, según lo que dice Romanos 12:1, como un requisito para agradar a Dios y para que no se enoje con nosotros. Pero cuando lo vemos con los ojos de la fe, entendemos que entregarnos como sacrificio vivo no es otra cosa que recordar lo que Dios hizo por nosotros, que se entregó en Jesucristo como sacrificio,
y que ahora, por medio de la resurrección, está vivo para interceder por nosotros. Entonces, entregarnos como sacrificio vivo no es un requisito, sino que es la respuesta de fe a lo que Dios ya hizo por nosotros. Claro, ese acto de entrega, de la entrega de Jesús hacia nosotros o por nosotros, despierta en mí, en vos, en nosotros, amor hacia Dios. Como dice 1 Juan 4:19, cuando declara, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Cuando vemos, cuando observamos, cuando iluminados por el Espíritu Santo, entendemos todo lo que Dios hizo por nosotros, eso despierta el deseo, la capacidad de amarlo. Al ver que alguien nos ha amado tanto sin que lo merezcamos y que haya estado dispuesto a sufrir tanto por nosotros, se genera en mi vida, se genera en nuestra mente el deseo de amarlo a Él también. Un punto importante es que nosotros podamos entender la diferencia entre requisito y respuesta. Debemos dejar de pensar que las cosas que Dios nos pide son requisitos, porque así piensan los que no tienen fe como Caín, que se acercó a Dios llevando una ofrenda, fruto de su propio esfuerzo, como un requisito, porque él sabía que Dios había ordenado que había que llevar ofrenda. Tenemos que entender que las cosas que Dios nos piden deben ser una respuesta de fe a lo que Él ya hizo por nosotros. Porque es bueno reconocer que Dios no nos pide nada que Él ya no haya hecho por nosotros. Esta es una idea muy interesante. Y nosotros, al cumplir con lo que Él nos pide, solo estamos respondiendo mediante la fe para reconocer y recordar a través de actos de obediencia lo que Él ya hizo por nosotros. Concluyo este pensamiento antes de introducirnos al final de la reflexión. Concluyo este pensamiento de la siguiente manera. Cuando tenemos fe, el centro de la adoración es Dios y lo que hizo por nosotros. Pero cuando no tenemos fe, el centro de la adoración somos nosotros y lo que hacemos para Dios. Entonces, la gran pregunta reflexiva que yo tengo que hacerme, y la comparto porque todos tenemos que hacernos esta pregunta, es: ¿qué tipo de adorador sos? ¿Sos un adorador que adora mediante la fe y el centro de la adoración es Dios? ¿O sos una persona que no tiene fe, que manifiesta adoración a través de diferentes medios, pero como no tenés fe, entonces el centro de la adoración sos vos y lo que vos crees que le podés ofrecer a Dios? Hay una gran diferencia entre un tipo de adorador y otro tipo. ¿Cuál es nuestra realidad? Hoy pocos se plantean qué es adoración o qué tipo de adorador soy. Hoy la discusión está centrada en cómo adorar o cómo manifestar adoración, es decir, qué tipo de música, qué tipo de vestimenta, ver el diezmo y la ofrenda como un medio para adoración. Es decir, hoy la discusión está centrada en los medios para adorar, en el cómo manifestar la adoración, pero son pocos los que se plantean realmente qué es adoración y qué tipo de adorador soy. Pero como dijo Jesús, puede ser que estemos colando el mosquito sin darnos cuenta que nos tragamos el camello, como él mismo dijo en Mateo 23:24. Puede ser que nos esté pasando que estamos colando el mosquito de qué tipo de instrumento usar, qué tipo de música es correcta para manifestar nuestra adoración, etcétera, etcétera, pero ni siquiera sabemos qué es adorar. Y allí entonces nos tragamos el camello. Mientras no entendamos que lo que Dios nos pide que hagamos es solo una respuesta de fe a lo que Dios ya hizo por nosotros, mientras sigamos equivocados al creer que lo que Dios nos pide que hagamos son requisitos para salvarnos, seguiremos el camino de Caín. ¿Por qué esto es importante?
Estamos en peligro de hacer del medio elegido para adorar el objeto de nuestra adoración. Repito y quiero explicar este concepto. Estamos en peligro de hacer el medio elegido para adorar el objeto de nuestra adoración. Si no entendemos y experimentamos la verdadera adoración, podríamos, por ejemplo, terminar adorando la música con la que pretendemos adorar a Dios. Y voy a dar un ejemplo práctico y espero ser preciso con lo que estoy diciendo, pero yo puedo observar, y esto es muy fácil de observar, cualquiera puede observar, que si decimos vamos a conectarnos a estudiar la Biblia para conocer a Dios, y de paso la vida eterna tiene que ver con conocer a Dios. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dios nos ha regalado la salvación, la vida eterna, en un envoltorio relacional. No para cumplir requisitos, o sea, yo no tengo que cumplir requisitos para ganarme la vida eterna, tengo que relacionarme, tengo que conocer íntimamente a Dios y a su Hijo. Vuelvo al planteo. Si decimos vamos a conectarnos a estudiar la Biblia para conocer a Dios, con todo lo que eso implica, que ya lo explicamos, muchas veces son muy pocos los que se conectan. Especialmente si yo comparo con otra situación. Porque si yo digo, vamos ahora a conectarnos para escuchar un recital de música cristiana. Y eso no tiene nada de malo, porque la música es un medio para manifestar adoración. Pero ahí descubro que los que se conectan son muchísimos más que los que se conectan para estudiar las Escrituras y conocer a Dios. Con esto no quiero sacar conclusiones apresuradas, pero corremos el peligro de hacer del medio elegido para adorar a Dios, en este caso la música, hacer de ese medio el objeto de nuestra adoración. Y pensando que yo estoy adorando a Dios, en realidad lo único que hago es adorar la música que me gusta, cantarle a Dios. La diferencia es muy sutil, pero los verdaderos adoradores, aquellos que adoran en espíritu y en verdad, aquellos que entienden que la adoración es la actitud necesaria, es la actitud de humildad, de dependencia de Dios, de respeto a Dios, necesaria para tener una correcta relación con Él. Ese tipo de adoradores entenderán la diferencia entre usar, por ejemplo, la música para adorar a Dios, como medio para adorar a Dios, y utilizar la música, o que la música se convierta en el objeto de adoración. Esto podría pasar con otras cosas. Podría pasar con la vestimenta, podría pasar con los diezmos y las ofrendas, podría pasar con la manera, con las liturgias, podría pasar con los 10 mandamientos, podría pasar con muchas cosas. Cuando no tenemos claro qué es adoración y no estamos dispuestos a pedirle a Dios, permitirle que Dios coloque en nosotros la actitud de adoración que necesitamos para tener una correcta relación con Él, fácilmente podemos caer en estas trampas, en estas redes. Y terminamos, y esto suena fuerte, pero en realidad es más común de lo que nos puede parecer. Podemos terminar siendo idólatras, idolatrando cosas, medios, costumbres, liturgias, cantos y tantas otras cosas buenas que son parte del servicio a Dios, pero que no son Dios. Ojalá el Señor nos dé sabiduría para poder entender esto, pero por sobre todas las cosas nos dé humildad, para reconocer que necesitamos que Él intervenga en nuestra vida, para que nos dé la actitud correcta, para que nos dé la humildad correcta y entender cuándo estoy adorando a Dios y cuándo sencillamente estoy adorando mis deseos, mi música preferida, mi manera preferida de vestirme, de cantar o de seguir a Dios. Y por supuesto, que siempre, siempre nos bendiga.